Tradiciones wiccanas. En la religión wicca han surgido a través de los tiempos distintas ramas de esta religión. Todas las ramas parten de la misma raíz y fundamento de lo que es la wicca en sí. Son como pétalos de una misma rosa. El que cambie en una que otra cosa, eso ya está en quien la fundó, no de lo que es la religión. Raíces de la religión wicca. La wicca tiene su origen en el chamanismo europeo primigenio, centrada en la reverencia a la naturaleza, encarnando al dios y a la diosa, a quienes se les rinde culto. También tiene origen en creencias celtas. Se dice que es una religión politeísta, pero en realidad no es así. Solo se adora a diferentes aspectos de la divinidad, como masculino y femenino. Todos los dioses son solo representaciones de atributos del dios o de la diosa. En realidad la wicca es duoteísta. Muy bien, ya sabemos qué es la wicca. Sabemos a grandes rasgos que es una religión orientada al culto de la naturaleza, que se cree en un principio masculino o dios y en un principio femenino o diosa, que sus adeptos se llaman a sí mismos wiccanos. En la wicca existen varias corrientes o tradiciones. Varias de esas tradiciones están orientadas al culto clásico, enfocado en los maestros que la mayoría reconoce como los padres de la wicca. Otras, en cambio, más nuevas e innovadoras, se basan en conceptos clásicos de la religión original, pero a la hora de la práctica ritualista modifican y agilizan sus métodos y los hacen más particulares. Para comprender lo que es cada una de las tradiciones de la wicca, definamos primero qué es la wicca tradicional. ¿A qué se llama wicca tradicional o tradición con linaje? Las tradiciones con linaje o wicca tradicional, que son derivadas de iniciados por el propio Gerald Gardner, son aquellas en las que se considera que la religión es una variedad más de brujería pagana, con prácticas, creencias, estructura organizativa e iniciática específicas, y que, como mencionaba antes, provienen de la wicca forjada por el propio Gerald Gardner. Constituye una sociedad secreta y exclusiva de brujería, a la que se tiene acceso mediante la iniciación por otro miembro, y con las sucesivas iniciaciones o grados se avanza en el conocimiento de la religión. Las personas iniciadas se convierten en sacerdotes o sacerdotisas de los antiguos dioses. Veamos cuáles son las diferentes tradiciones o corrientes en la religión wicca derivadas de la wicca gardneriana que se conocen hoy en día como wicca tradicional. Wicca gardneriana. Fundada por Gerald Gardner, quien en el 1953 inicia a Doreen Valiente y ésta lo ayuda dentro de esta rama. Esta rama posee un sistema de grados. Deben ser iniciados por un coven y no por autoiniciación. Mantienen un balance entre lo masculino y lo femenino dentro de los integrantes de los grupos. Dentro de esta rama los iniciados tienen que tomar juramento. Doreen Valiente escribió la carga de la diosa. Godfrey Leland tuvo mucha influencia con sus enseñanzas en Gardner y Valiente, donde Valiente incorpora las enseñanzas de Leland en lo que es la brujería italiana, en cosas tales como trabajos con la luna llena, la parte de tortas y vinos y las prácticas al desnudo. Gerald Gardner escribió varios libros entre 1954 y 1959. Se dice que Gardner se inició en un aquelarre de New Forest, en la región de Hampshire. Él dice y alega que los rituales los sacó de esas brujas que los iniciaron. Gardner copió los libros de Aleister Crowley y Ross Nichols, donde Doreen Valiente, Janet y Stewart Farrar los reescribieron. ¿Por qué es tan importante Gerald Gardner? Él fue, entre algunos pocos, uno de los precursores en retomar viejas creencias populares que combinaba con diferentes conceptos paganos de diferentes religiones y disciplinas que pasaron a conocerse luego como la wicca. Los adeptos a la wicca gardneriana siguen esta tradición utilizando los rituales creados por el mismo Gerald Gardner y que luego de un tiempo se adaptaron y modificaron por una de sus discípulas conocidas como Doreen Valiente. La wicca gardneriana está jerarquizada y es bastante estática, solo se puede practicar en covens, ya que considera que el brujo o la bruja debe ser iniciada gradualmente dentro del mismo coven. Cada coven gardneriano es autónomo y está presidido por un sacerdote y una sacerdotisa que pueden dar consejo y asesoramiento. Esto mantiene el linaje y crea un grupo de líderes experimentados, conocedores y maestros en el arte de la tradición. La reencarnación y la red de wicca, haz lo que quieras mientras a nadie dañes, son creencias y reglas fundamentales de la tradición.
Los aquelarres son, tanto como sea posible, compuestos de pares de hombres y mujeres, para mantener el equilibrio. La mayor parte del trabajo se lleva a cabo con la energía que plantea la interacción del señor y la señora. Al igual que muchas tradiciones Wicca, los ganerianos tienen 3 grados. Un ganeriano estadounidense debe presentar el grado tercero antes de que pueda convertirse en un sumo sacerdote. El sumo sacerdote y la suma sacerdotisa son responsables de la realización de los servicios, de los círculos, de la formación de sus convocantes y la preservación y la transmisión de la tradición ganeriana. Gran parte de la controversia en torno a preguntas sobre las fuentes de los rituales y otros materiales de la Wicca ganeriana, en particular es debido a todo lo que aparece publicado. Es cierto que Garner presenta estos materiales como si fueran directamente de su tradición de New Forest. Gran parte del material publicado fue escrito por Doreen Valiente, miembro del Coven por un tiempo y más tarde fundadora de su propio grupo y autora de muchos libros excelentes sobre el arte. Wicca celta. La Wicca celta combina tradiciones mitológicas, combina 2 sistemas de magia tales como el druidismo y prácticas modernas introducidas por Garner. Se centra en Centroamérica, Inglaterra y tradiciones galesas. Las creencias de la Wicca celta se encuentran firmemente enraizadas en la tierra y en los espíritus elementales que constituyen la propia esencia de la naturaleza, lo que incluye los 5 elementos básicos que la conforman: aire, agua, tierra, fuego y espíritu. Los wiccanos celtas se caracterizan por mostrar un gran respeto por la tierra y además por el interés hacia el conocimiento constante. Además se interesan por las cualidades curativas de las plantas y las piedras, así como su aplicación para mejorar la salud de humanos y animales, el uso de los flujos energéticos de la tierra, los árboles y formaciones rocosas, lagos, ríos y demás. Una característica primordial de los wiccanos celtas es la devoción por la Gran Madre, la Madre y las diosas guerreras, lo cual brinda una situación de igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Un wiccano celta está dispuesto a aprender y utilizar la magia de las hierbas y plantas, de las piedras y gemas. Debe respetar los poderes de los elementales y de los elementos al solicitar su ayuda. Además debe aprender a comunicarse con los espíritus de los antiguos. Se aprende que aquello aparentemente imposible puede ser posible si se le respeta adecuadamente. La Wicca celta se basa en el equilibrio de lo espiritual o supremo y lo material o físico, ya que uno se encuentra presente en el otro. Es primordial cultivar la espiritualidad propia de cada persona, que es la que ayuda a entrar en contacto con el mundo espiritual. La tradición celta de Wicca funciona básicamente respetando y conociendo las fuerzas de las energías del planeta, de la naturaleza, de la luna y del sol, representantes de la Gran Madre y el Gran Padre respectivamente. Se trata de una tradición que se encuentra en perfecta armonía con nuestro planeta y por consiguiente con todos los seres que habitan en él. El correligionismo. El correligionismo es una tradición wiccana que pone un fuerte énfasis en los aspectos filosóficos de la Wicca, en la espiritualidad y misterios internos de la religión wiccana, pero litúrgicamente sus creencias no difieren específicamente de aquellas de otras tradiciones wiccanas. La tradición correlliana está dedicada al avance de la gente pagana. Cree fuertemente en la necesidad del incremento de la comunicación y cooperación entre los paganos en todos lugares, de todas las tradiciones. Hace énfasis en la importancia del clero pagano como maestros y facilitadores y en la necesidad de una fuerte presencia pública. La tradición correlliana enfatiza la Wicca celebratoria tanto como la iniciatoria y está fuertemente comprometida en el ritual público accesible. La tradición correlliana nativista está basada en las enseñanzas de los maestros de la familia Highcorrell. Esta desciende de cherokees que se enlazaron con una línea de brujas tradicionales escocesas, cuyos descendientes fueron luego influidos por la brujería aradiana y por la iglesia espiritualista. La fundadora de la tradición es la bien amada Orpheus Caroline Highcorrell. Se dice que fundó la tradición como una entidad separada de sus raíces ancestrales. Orpheus Caroline era una practicante psíquica, sanadora espiritual y herbolista, y pasó muchos años con un circo ambulante del que ella y su marido, John Correll, eran propietarios. Al crear la Wicca correlliana nativista, Orpheus Caroline delineó su herencia nativoamericana, así como sus ideas sobre la brujería europea, el espiritualismo y el pensamiento hermético.
La temprana historia de la tradición correlliana no es del todo clara, con estructuras familiares y religiosas totalmente interconectadas, con sus raíces en las costumbres cheroquis, de las cuales los oficiales actuales de la tradición correlliana derivan su forma. Lady Orpheus llamó a la tradición simplemente nativista, y esto permanecería así hasta que fue renombrada como nativista correlliana en 1592, de la era de Piscis, o como ahora la llamamos más comúnmente, correlliana. Fairy Wicca es una tradición irlandesa fundada por Victor y Cora Anderson luego de verla en los libros de Garner. Es una rama donde honran al dios y la diosa, tradición de fertilidad. Son politeístas e incluyen enseñanzas de misticismo sexual en parejas establecidas. Trabajan en grupos pequeños o solitarios. Se puede decir que son eclécticos, ya que los maestros incorporan algo de ellos mismos en las enseñanzas. Víctor recibió conocimientos de la magia africana, norteamericana, gitana e inglesa. Es una amalgama de conocimientos. Sus deidades son la diosa estrella, origen del universo. Los gemelos ayudan a formar la tríada. El dios azul, primer hijo de la diosa, y los guardianes o elementales. Víctor se considera un gran maestro y difundió esta rama por los Estados Unidos y la enseñó en San Francisco. También Víctor fue uno de los más auténticos Kauna. Hoy día esta rama se mezcla con prácticas de Green Wicca, celta, druida y brujerías modernas. Se dice que se le incorporó material alejandrino a esta rama. Seax Wicca. Fundada por Raymond Buckland en 1962 en Estados Unidos. Esta rama tiene raíces gitanas ya que Buckland proviene de una familia de cíngaros, los cuales les pasaron todos sus secretos y prácticas en la magia. También tiene orígenes germanos, mayormente basada en tradiciones sajonas. Sus deidades son Woden, Odín y Freya. No tienen estructura de grados ni juramento en secreto. Cada coven decide si practican desnudos o con túnicas. Se pueden iniciar dentro de un coven o autoiniciarse. Los sacerdotes pueden ser destronados si no cumplen con las reglas del coven. Hesith se le llamaba al iniciado en la Wicca sajona. Los Wicca sajones son conocidos como Hesiths. Al obtener este nombre, se podía formar un coven realizando una autodedicación, iniciando a otros. Llaman al libro de las sombras The Tree, pero está sujeto al coven. The Tree es una palabra anglosajona. Buckland dirigió un curso por correspondencia por años. Ahora esta rama se ha extendido mundialmente. La guía original para la tradición El Árbol fue publicado en 1974 y más tarde fue reeditado como el libro Buckland de la brujería sajona. La Seax Wicca no requiere la pertenencia a un linaje. A los sacerdotes y sacerdotisas se les anima a añadir o modificar los rituales y las prácticas de la tradición, según sea necesario. No hay ningún conjunto de normas o reglamentos para la Seax Wicca. La tradición honra a las deidades germánicas y las runas desempeñan un papel importante en las prácticas adivinatorias. Wicca alejandrina. Fundada por Alex Sanders en la década de los 60 en Inglaterra, donde se practicaba la alta magia. Tienen énfasis en los rituales sexuales en el tercer grado y magia sexual como tantra. Se asemejan a las prácticas ganerianas. Él se hacía llamar el rey de los brujos. La magia angelical se toma en cuenta en esta rama, también la magia enoquiana y la cábala. También hacen énfasis en la curación, utilizan el dios cornudo y la diosa dama de la luna. En esta rama los iniciados toman juramento, pueden ser eclécticos y siguen la red de Wicca, toman en cuenta el hermetismo. Sanders sostenía que fue iniciado por su abuela a la edad de 7 años. Su versión de la Wicca es una mezcla de la Wicca ganeriana con elementos cabalísticos egipcios y prácticas ritualistas de la muy conocida Orden de la Golden Dawn. Como casi todo el mundo ya es consciente de que la tradición alejandrina está muy cerca de la ganeriana, con algunos cambios menores. Una de las más obvias es que los alejandrinos usan el átame como un símbolo para el elemento fuego y la vara como símbolo del elemento aire. La mayoría de los rituales son muy formales y muy cercanos a la magia ceremonial. También en la tradición se destaca mucho la polaridad femenina y masculina. El ciclo ritual
se refiere principalmente a la división del año entre el rey del acebo y el rey roble y trata en sus celebraciones de realizar teatralmente la muerte y la resurrección del dios. La Wicca alejandrina es la creación de Alexander con su esposa Maxine, que afirmaba haber sido iniciado por su abuela en 1933, pero los que dan a conocer principalmente aún más esta tradición son los autores Janet y Stewart Farrar, cuyos libros establecen la mayoría, si no todos, los referentes a la tradición alejandrina. La Wicca alejandrina tiende a ser más ecléctica. Pechtiwita se enseña en Castle, una ciudad de Escocia. Están en armonía con los cambios lunares y solares, mantienen un balance entre el dios y la diosa, practican mucho lo que es la adivinación y la meditación. Es presuntamente una tradición hereditaria de Escocia. Bokland escribe acerca de esta religión en sus libros y su fuente de información fueron libros de maestros Wicca desde 1897 a 1989. Es una tradición solitaria, no se traza un círculo y no se hacen las prácticas Wicca normales. Sus instrumentos básicos son la daga y el báculo. Muy pocas veces trazan un círculo y se centran en sí mismos, practican la sanación. Se pueden definir como la tradición Kitchen Witch de las Islas Británicas, formalizada por la tradición Wicca. Se basa en las habilidades de la salud implementando herramientas. También se conocen como Hedge Witch. Trabajan de forma hogareña por el bienestar y se concentran en el lado religioso de la magia, misterios de la tierra y los elementos. Estas brujas son de espíritu familiar y utilizan hierbas y trances de técnicas chamánicas con el uso de tambores para la alteración de la conciencia. De Escocia es de donde mayormente proviene la brujería hereditaria, también conocida como Pechtiwita. Se basa en las prácticas muy antiguas, mágico y religiosas de los pictos. Picta es la brujería escocesa con una fuerte conexión con la naturaleza en todas sus formas. La práctica es en realidad sobre todo mágica, con poco énfasis en el aspecto religioso. Esta se practica como una tradición más que nada solitaria. Wicca Blue Star. La Wicca Blue Star fue fundada en los años 70 en Estados Unidos, la cual se basa en la tradición gagneriana y alejandrina. Nació como coven llamado Coven de la Estrella Azul en 1975 en Filadelfia, fundada por un profetista americano y fue desarrollada por Zipporah Katz y Kenny Klein. Es ecléctica con toques de brujería británica y galesa, consta de 3 grados donde el tercero dura 5 años de estudios donde al terminar se puede formar un coven. No creen en la autodedicación, la mujer y el hombre son iguales, no le dan privilegios más a uno que a otro. Sus prácticas son las mismas que las de la Wicca normal, no utilizan el pentagrama sino un heptagrama, como los de la Fairy Wicca, y es de origen cabalístico. Suelen tatuarse el heptagrama al ser iniciados. El altar lo colocan en el centro y las herramientas y los símbolos son muy importantes. Frost Wicca. La Frost Wicca fue fundada por Gavin e Yvonne Frost en los años 70. Se conoce como el templo o la escuela Wicca y se basa en 2 selecciones por correspondencia. El alumno al terminar el curso por correspondencia se autoinicia. Círculo Wicca. Fue fundada por Selena Fox y Jean Allen en 1974. Tenían un círculo santuario y 200 acres de preservación natural en Wisconsin. Esta rama se concentra en chamanismo de indios americanos y Wicca europeo. Gaia Wicca es una tradición americana fundada por Kirma Stepanich en 1985. Sirve a la tradición nativoamericana y tradiciones europeas Wicca. Se basaron en 1 año y 1 día de estudios con niveles avanzados. No siguen la autoiniciación. Celebran los sabbats y los esbats. Trabajan con el dios y la diosa en completo balance. Wicca Algard. La Wicca Algard, fundada en la década de los 70, aproximadamente en 1972, por Mary Neswick. Esta rama es una combinación de la tradición alejandrina y la tradición gagneriana. Sus rituales son más a la forma alejandrina que a la forma gagneriana.
Wicca ecléctica. La Wicca ecléctica es una mezcla de artes utilizando todos los sistemas, sacando lo mejor de cada uno, dando así los mejores resultados, haciendo de esto un estilo de vida. Lo que se conoce como Wicca ecléctica es el nombre utilizado para denominar a una amplia corriente dentro de la religión. La comunidad ecléctica dentro de la Wicca comienza en la década de los 70, cuando muchos autores iniciados en distintas tradiciones crean las suyas distanciándose y empezando por incorporar elementos, cambiando ciertas pautas de la religión, tal como era en un principio comprendida en la Wicca tradicional británica. Entre los seguidores de la Wicca ecléctica uno puede ver que las creencias religiosas, la estructura organizativa y formas de los rituales que suelen practicar sus seguidores pueden variar. Se define como Wicca ecléctica a todos aquellos practicantes que no se adhieren a una tradición concreta de las existentes en la Wicca, sino que adaptan los conocimientos que les interesan más de las distintas tradiciones o corrientes. Generalmente muchos wiccanos que se autodenominan eclécticos tienen una tendencia a realizar una práctica más del tipo universalista esotérica, que se distancia muchísimo de la práctica neopagana o Wicca. Ahora, ¿por qué pasa esto y a qué se debe la mala interpretación de la palabra ecléctico? Algunos piensan o suponen que esto puede deberse a una mala traducción del término o directamente que es una mala comprensión y desconocimiento de lo que es realmente la Wicca ecléctica. Son muchos los que, motivados por la pasión y ansiedad de dar sus primeros pasos en la senda Wicca, que entienden que la Wicca ecléctica es la tradición considerada como un vale todo, haciendo de la Wicca ecléctica una gran ensalada de conocimientos que se alejan de la práctica considerada Wicca para transformarse en algo que se aleja completamente y se acerca más a una visión individual de una práctica místico-esotérica mágica. Por esta razón, todos aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos deben aprender en un principio a diferenciar lo que se considera como Wicca ecléctica de la práctica de una disciplina esotérica o mística. Wicca solitaria. Se denominan Wicca solitaria a aquellos practicantes de la Wicca solitaria o a todos los que estudian y aprenden por su cuenta, debido a que no conocen un coven o a otros wiccanos. Muchas veces puede darse el caso de que sea casi imposible acceder a un coven tradicional dentro de su zona y no tienen más remedio que intentar vivir esta espiritualidad solos. Realmente podríamos afirmar que no existe la Wicca para vivir en solitario, aunque sí existan Wiccas solitarios, por las razones arriba mencionadas. En ese sentido, el avance es muy limitado al no contar con la asistencia, la guiatura del sistema de grados y el aprendizaje que se da en un coven de labios a oídos, así como la vivencia en grupo tanto de la cultura como de la magia. Estas son la mayoría de las distintas ramas Wicca que se han ido formando a partir de la raíz de esta religión. Estas son las más renombradas ramas de las tradiciones Wicca, pero hay más. Sí, hay más. Tienen la conocida Wicca celta, la tradición caledónica, orientada al culto de Hécate, la estrega, una tradición que se sabe comenzó en Italia, según dicen, en 1353 con la famosa Aradia, y la Wicca ecléctica, que marca a los adeptos a la Wicca, pero que no siguen ninguna tradición específica. Los eclécticos aprenden de todas las tradiciones, de todos los sistemas mágicos, ya que se toma lo mejor de las diferentes tradiciones. Cultural Wicca es una religión mistérica, es una orden mística y pertenece a la tradición ecléctica. Recoge saberes ancestrales de culturas paganas y conocimientos pertenecientes al mundo de la magia y el ocultismo, siempre y cuando estén en armonía con los principios y creencias de la Wicca, o bien no se opongan a ella. En todos estos saberes, también llamados esotéricos, Cultura Wicca tiene su particular orientación y forma de transmitirlos, integrándolos como un solo cuerpo de sabiduría, eliminando de ellos la contaminación y manipulación evidente por otras órdenes o escuelas del pasado. Son entregados esos conocimientos en distintos grados iniciáticos, con una formación correspondiente y un estilo particular propio. El objetivo es siempre la expansión de la conciencia. Ciencias ocultas es el nombre con que se conoce una serie de creencias y prácticas mistéricas, que desde la antigüedad pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza y desarrollar la naturaleza espiritual y sentidos ocultos del ser humano. En Cultura Wicca velamos celosamente por la pureza de la enseñanza,
Tiene un estilo propio, tan válido y respetable como el de cualquier otra tradición wicana. Trabajamos unificados a nivel nacional, cobijados por los derechos y deberes de toda asociación. Tiene un reglamento interno, su ética y su libro de las sombras para el trabajo en Coven. También tiene su compendio de estudios para cada nivel, así como sus procesos de formación y capacitación.